Amén. Amén, hermanos. Vamos a ir al Evangelio según Mateo. Amén. Como dijimos, estamos estudiando ahora este tiempo lo que son las bienaventuranzas. Y vamos a ir viéndolo de par en par. Amén. Vamos a ir viendo tanto lo que son parábolas. Amén. Estudios también bíblicos que el Señor igual ha puesto en el corazón, como también las bienaventuranzas. Amén. Pero el Señor puso en el corazón de que hoy también veamos la primera bienaventuranza. Ya nuestro hermano Lucio ya lo había hecho el, ¿cómo se llama? El panorama, amén. Panorama general, amén, de lo que son las bienaventuranzas. Y hoy vamos a enfatizar la primera de las 9 u 8 que existen. Algunos dicen que son 8, otros que son 9, amén. Entonces vámonos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, 1. Y damos la bienvenida a nuestros hermanos también, igual amigos que se conectan también por las redes sociales. Amén, que el Señor te bendiga mucho. Mateo 5:1 dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, está hablando el Señor Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, dar inicio, Dios amado, a este estudio, pidiéndote, Señor, la guía de tu Espíritu, quien, Señor, nos lleve, Señor, y guía toda verdad, Señor. Y, Señor amado, puedas tú, Señor, preparar nuestros corazones para que tu palabra sea sembrada, Señor, en buena tierra, Dios, en corazones rectos, Dios, que podamos dar fruto. Te pedimos, Señor, que tomes control de mis labios, Señor, y que nos ayudes a que, Señor, este tiempo sea un tiempo, Dios, donde podamos aprender, podamos salir edificados, Señor amado, mi Dios, en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces estamos viendo las bienaventuranzas, que tanto está en Mateo 5 como también en Lucas 6. Si ustedes lo leen, van a ver que cada uno de los discípulos que escriben este sermón del monte, bueno, son palabras de nuestro Señor Jesús, ellos lo ven de una perspectiva, amén, que cada uno de ellos llegan a ¿qué se dice? A como que armar un rompecabezas. Nadie difiere, nadie dice algo que no lo ha dicho el otro, sino que se unen, no sé cómo decirlo, se fusionan, amén. Pero nos vamos a basar en este pasaje de Mateo 5, amén. Y hoy, como dijimos, vamos a ir viendo la primera bienaventuranza, que es los bienaventurados, los pobres en espíritu, amén. Que prácticamente lo que se ve en esta primera bienaventuranza es la humildad, ¿ok? Y eso vamos a ir tratándolo en toda la exposición de la palabra. Y hay una expresión que el Señor dice en Santiago y también en el libro de Pedro, que Dios da gracia a los humildes, amén, pero dice a los soberbios los resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero quiero que vayamos yendo en orden, amén, para que podamos comprender y no nos salgamos del contexto. Dijimos, ¿verdad?, que las bienaventuranzas forman parte del sermón del monte, que está prácticamente de Mateo 5 al capítulo 7, que si ustedes lo leen y les hemos animado a que lo hagan, es un fundamento firme que podemos tener cuando la tormenta se avecina, es decir, cuando las tormentas vienen y dan con ímpetu la casa, ahí se sabe si realmente nosotros hemos oído, como dijo el Señor, el que oye y el que las hace, es decir, el que vive la palabra de Dios. Y el que vive la palabra de Dios prácticamente es el que es hijo de Dios. Por eso que estas bienaventuranzas, netamente, como lo decía nuestro hermano Lucio, son exclusivas para hijos de Dios. Porque vamos a ir viendo acá que si ustedes leen todas las bienaventuranzas, que son prácticamente los primeros versículos, uno puede decir, ya entonces yo soy feliz si soy humilde, yo soy feliz si soy pacificador, porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos, dice, también ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces uno puede esforzarse en ser pacificador, en hacer o en ser, pero si no tiene identidad, es decir, si Dios no edifica la casa, en vano uno trabaja. El que está edificando su vida, si no ha nacido de nuevo, en vano se esfuerza en hacerlo. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, el sermón de la montaña, que también se lo llama, no habla de una justicia por obras, sino de vivir una vida coherente con el arrepentimiento genuino. Es decir, hay un arrepentimiento genuino que luego da fruto. Es decir, no es mi esfuerzo
para llegar al cielo, no es mis obras, no es es decir, quiero obtener una bendición, porque bienaventurado vamos a ir viendo, y también ya lo vimos, qué significa dichoso, sumamente feliz, pero también habla de alguien que ha recibido el favor de Dios. Eso es alguien que es bienaventurado. Alguien que ha recibido el favor de Dios es alguien solamente que es hijo de Dios, ¿ok? Entonces, nunca nosotros debemos enfocarnos en que yo debo, como la psicología o la filosofía, cumplir ciertas cosas que debo hacer para tener una vida plena. Eso es falso. Es decir, esto no se trata de seguir ciertas reglas o seguir ciertos lineamientos que, yo tengo que hacer esto y soy dichoso y soy bienaventurado, sino que todo esto es parte de que eres hijo de Dios y es parte del fruto que tú das. Y tomémoslo así, para los que son hijos de Dios, esto llega a ser como un deuteronomio, es decir, una repetición de lo que el Señor ya ha enseñado en toda la Escritura, porque no hay nada nuevo debajo del sol y no se enseña nada nuevo, sino que es lo que el Señor Jesús aquí estaba enseñando, la fidelidad y la pureza de toda la Escritura que el Señor, amén, lo ha inspirado y ha soplado, como dice Pablo a Timoteo, ¿ok? Entonces, el sermón del monte es un fundamento firme contra la tormenta que se avecina, ¿ok? Y ahora también en Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso lo decía Pablo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios significa que en estas bienaventuranzas vamos a ir viendo que son completamente opuestas a la mentalidad del mundo. Porque la mentalidad del mundo es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Como un ejemplo, en este sermón del monte van a ver en el capítulo 7, cuando el Señor Jesús le dice, si alguien te da una mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te dice y te pide que lleves una milla, lleva 2, lleva 3, ¿sí? Es decir, tú haz lo que debes hacer, y si alguien te lastima, pues ofrécele la otra. Es decir, si nos vamos a la mentalidad del mundo, a la mentalidad, cultura romana en ese entonces, alguien que prácticamente se humillaba era alguien débil, pero alguien que era orgulloso era alguien fuerte. Por eso que las bienaventuranzas son, es decir, contraponen la mentalidad del mundo, es decir, están opuestas. Por eso los designios de la carne es decir, son enemigos, o como dice literalmente, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y vamos a ir viendo que hay luchas también en nuestras vidas, que como hijos de Dios, esto nos va a ayudar a saber como que, wow, esto no lo estoy haciendo, estoy dormitando, ¿qué está pasando? No significa que no eres hijo de Dios, sino que muchas veces, por eso los designios de la carne son enemistad contra Dios, damos más hincapié o más importancia a la carne, reaccionamos más con el viejo hombre que está todavía en este cuerpo, pero el Señor ya lo ha crucificado en la cruz, amén, con nuestras pasiones y de eso ya lo ha crucificado. Pero el Señor una vez y otra vez en Colosenses dice, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, conforme es hecho en la santidad, dice ahí, ¿no? También dice Efesios 4, si no me equivoco, Efesios 2. Entonces hace mención de que nosotros ya tenemos la nueva naturaleza, pero nosotros seguimos viviendo en la carne. Por eso que Pablo peleaba mucho con la iglesia de Corinto entre los niños espirituales, que eran los que vivían en la carne, y con los que también tenían que ya haber madurado. Amén. Ok, entonces vamos a ir viendo que en estas bienaventuranzas son una mentalidad opuesta a la del mundo, ¿sí? Todos los principios que el Señor lo da aquí a conocer, y en esta primera bienaventuranza habla de la humildad. Como les dije, alguien que se humillaba, alguien que era, es decir, ofrecía la otra mejilla y no reaccionaba, era alguien débil, no se lo consideraba. Pero hay un ejemplo bien claro, aquel centurión romano que le rogó al Señor para que sane a su siervo, ¿se acuerdan? Y para rogar ha tenido que arrodillarse delante del Señor, y eso lo vamos a ver. Habla de ahí de humildad, amén. Entonces vamos a ir viendo todo esto, ¿ok? Entonces la palabra bienaventurado, amén, creo que está ahí. A ver, vamos a seguir con las diapositivas, amén. Aquí una ilustración nada más de aquel centurión romano, como vamos a ver en el Antiguo Testamento, que también hay un episodio de un capitán que realmente dio de qué pensar, es decir, hasta Elías y hasta Dios seguramente se sorprendieron de tal humildad que tuvo un soldado en ese sentido del Antiguo Testamento.
y en el centurión romano en la época de Jesús. Los pobres en espíritu. Ahora, para hablar de bienaventurado, ya lo habíamos visto con el hermano Lucio en el panorama general, contiene esa palabra, contiene el sentido de gran euforia y gran felicidad, es decir, dichosos, privilegiados, sumamente felices. Eso habíamos aprendido, esa es la palabra bienaventurado, es decir, también tiene el sentido de buena fortuna, éxito. Además hay una gran recompensa eterna si estas bienaventuranzas son obradas en nuestra vida. Y el término bienaventurado precisa la idea de congratularse porque Dios le ha concedido a uno su favor. Porque en último análisis la fuente de bendición es Dios. Amén. La fuente de bendición es Dios. Nosotros somos dichosos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Amén. Porque de Él viene nuestro gozo. Entonces, esa idea de bienaventurado es alguien, dice, la idea es de congratularse porque Dios le ha concedido a uno, dice ahí, su favor. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los pobres en espíritu, si me acompañas rápidamente a 2 Corintios 8:9, tenemos que ir viendo a nuestro Señor Jesús que nos dio el ejemplo. Una cosa es pobres en espíritu y otra cosa es pobres de espíritu, ¿ok? Es decir, aquí la bienaventuranza es el pobres en espíritu. Y vamos a, en exposición, explicar quiénes son y a qué se refieren. 2 Corintios 8:9. Dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ok? Entonces ahí se dice de Cristo que Él se hizo, dice, pobre, y no solamente en un sentido físico, sino dice la palabra que Él se despojó de sí mismo, de todo el honor y la gloria y la majestad que tenía en el cielo. Aunque por Él ha sido creado todo el mundo y todo lo que en Él existe, amén, es decir, Cristo que es eterno, amén, pero se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Eso está en Filipenses 2:7, amén, para que también lo puedas anotar. Y en alguna oportunidad lo habíamos visto en la escuela bíblica, la doctrina de la kenosis, es decir, lo que habla de un vaciamiento, es decir, que el Señor se vació completamente, pero no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Es decir, en algún momento también manifestaba su gloria, por ejemplo en la transfiguración o cuando sanaba también a las personas que estaban con dolencias. Pero, es decir, no dejó de ser Dios, pero nos enseñó humildad, nos enseñó dependencia del Padre. Cristo asumió, que es un término teológico, la naturaleza humana y al asumir esa naturaleza, Él veló su gloria, se privó de su gloria, salvo en ciertas ocasiones, como ya lo dijimos, ¿ok? Entonces, aquí también el Señor nos habla, dice que se hizo pobre para enriquecernos, se despojó de sí mismo. Voy a decir algunos versículos por factor tiempo para que ustedes lo puedan leer en casas, ¿ok? Filipenses 2, ahí está, que nos enseña que nosotros también debemos despojarnos de nosotros mismos y no aferrarnos a lo que somos, es decir, no viendo ni velando lo nuestro, sino el de los demás. Eso dice también Filipenses, amén. Que, es decir, algunos dice velan por lo suyo y no por lo de Cristo, dice ahí la palabra, ¿ok? Entonces ahí nos muestra el tener el carácter de Cristo, es decir, su actitud, su sentir, es decir, tengan este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice todo Filipenses 2, amén. En otras palabras, vivir en humildad. ¿Y quién es humilde? El que realmente es hijo de Dios. Por eso que vamos a ir sacando ese chip de lo que el mundo a veces nos dice, que se dice que un humilde es alguien pobre, y no es así, porque puede haber muchas personas en condición sencilla que no tienen dinero, pero pueden ser más orgullosos que alguien que sí tiene dinero, pero sabe administrar sus recursos y da al pobre. Pero eso solamente es aquel que es hijo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo esto a la luz de la palabra, porque la humildad no tiene nada que ver con que uno tenga dinero o no tenga dinero. ¿Ok? Eso tenemos que ya sacar el chip. Por eso que cosas que el mundo a veces ha influenciado a la iglesia y nosotros pensamos de la misma manera cuando debemos renovarnos en nuestro entendimiento. ¿Amén? Ok. Entonces cuando se habla de pobreza, ahora aquí, ojo, no significa que nosotros hagamos un voto de pobreza. Los pobres en espíritu no habla de alguien que no tiene recursos, sino que ahorita hemos visto una pequeña parte de Cristo que se hizo pobre, es decir, total dependencia del Padre.
Esa palabra pobre, el significado en griego es en un sentido de un servil mendigo, es decir, una dependencia total. Y eso solamente lo hizo Jesús aquí como hijo, amén, aquí en esa tierra. Es decir, nada lo hacía sin el Padre, es decir, una actitud que el Señor quiere desarrollar también en nuestras vidas, pero no es algo que nosotros debemos forzarlo para hacer. Es decir, habla de humildad, yo tengo que ser humilde y forzar, yo quiero ser humilde, quiero ser humilde. Si no tenemos a Cristo, no va a ser posible. Es decir, no podemos forzar, ¿ok? Y eso lo vamos a ver. Entonces, primero, que no somos nada porque no somos nada. Es decir, si le dices a la persona de tu lado, no somos nada porque no somos nada, ¿sí? Dice la palabra que somos polvo, amén. Y Dios se compadece de nosotros como padre que se compadece por los hijos, porque se acuerda de que somos polvo. Ahí empieza el ser pobre en espíritu, el reconocer que no somos nada, el reconocer que solo yo dependo de Dios, que yo dependo de mi Padre, ¿ok? Entonces, cuando tomamos esa apreciación, sabemos que Dios trabaja a través de nosotros. Por eso que el Evangelio lo confió en nosotros, en vasos de barro, amén, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Por eso Pablo mismo decía, yo me glorío en la cruz de Cristo, no me glorío en lo que sé o en los títulos que yo pueda tener, me glorío en la cruz de Cristo. Y ahí empieza el ser pobre en espíritu. Y qué interesante es que las bienaventuranzas empiezan con esto. ¿Por qué? Porque si uno no es humilde, más adelante vamos a ver los mansos, uno no puede ser manso. Después los que gimen, no puede gemir. Es decir, alguien que no todavía conoce a Cristo, no tiene humildad, ni puede ser manso, ni puede gemir, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sí les animamos, son pequeños versículos, unos cuantos, pero les animamos a que lo puedan leer, amén, que prácticamente es el fruto que nosotros deberíamos también mostrar en el día a día, ¿ok? Amén. Entonces no somos nada, debemos tener esa conciencia de que solo dependemos del Señor y Él permite circunstancias en nuestras vidas para que podamos desarrollar también este carácter. Muchas veces el Señor nos mete a situaciones, a enfermedades o a circunstancias tan adversas para que podamos mostrar nosotros ese carácter de Cristo, esa humildad. Si hay humildad en nuestras vidas, y lo contrario de humildad, ¿qué es? Soberbia, arrogancia, que lo vamos a ver, ¿ok? Por ejemplo, un pasaje dice, un salmo de David, cuando dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es decir, miren cómo reconocía David, siendo rey, él mismo consideraba que era oveja del Señor. Y es lo mismo que debemos considerar nosotros. En ningún momento jactarnos por un título que uno pueda tener, sino que somos ovejas de su prado. Amén. Ok. ¿Se están durmiendo? ¿Estamos vivos? Amén. Ok. Entonces, ahí dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es decir, estamos dispuestos nosotros también a decir eso al Señor, es decir, Señor, ¿qué es el hombre? Como dice Salmo 8 o Hebreos 2, ¿no? ¿Qué es el hombre para que lo visites? También lo decía Job, ¿verdad? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Obviamente considerando también, ahí hablando de Jesús, pero también haciendo dar cuenta del hombre, cómo ha sido creado también, ¿ok? Entonces habla de dependencia, de depender de Dios. Luego hay otro salmo que dice David también, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Esto está en el Salmo 39:4, es decir, ahí mismo David estaba a las puertas de la muerte, pero se expresa ante Dios diciendo, Señor, yo dependo de ti, no dependo de mi salud, no dependo de mis propias fuerzas, no dependo de lo que soy, dependo de ti. Es decir, admitir mi condición. Eso es ser pobre en espíritu. Primero, admitir mi condición. Ahora bien, ¿será que yo estoy tratando de ser humilde? Es decir, algunos se han ido a un extremo de que no, yo tengo que hacer voto de pobreza, tengo que ser humilde, no, yo no sirvo para nada, soy un gusano, y a veces se llegan a un extremo también. O por ejemplo, en una época monástica había unos monjes que trataban de trabajar también la humildad, afligiéndose y todo ello, pero eso solamente era un orgullo o una dureza en el corazón. Por eso nadie puede forzar ser humilde, nadie puede forzar ser hijo de Dios.
sino porque ahí nomás vemos que hay orgullo. Entonces, cuando caminamos en el Espíritu, Dios nos va a guiar a circunstancias para que podamos nosotros mostrar si hay esa humildad en nuestras vidas, ¿ok? Por eso que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque aquí podemos hablar de lo que les decía, ¿verdad? Lo que habla la mente o el concepto del mundo es que alguien que es humilde es alguien que es pobre. No significa eso. Si bien obviamente los apóstoles, los que eran columna en Jerusalén, le dijeron a Pablo, no te olvides de los pobres, hay que ayudarlos, y eso nos exige el Señor que lo hagamos. Pero humildad es otra cosa. Humildad es cuando tenemos a Cristo y reconocemos nuestra condición, amén, y no hay arrogancia y aplacamos ahí la carne, ¿ok? Porque si vemos un hijo de Dios no significa, o como se dice, no se caracteriza por una condición social. Por eso dice la palabra, no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, es decir, no se trata de una clase social, sino que es Cristo en todos. Significa que el Hijo de Dios puede ser alguien en condición sencilla como alguien que es millonario. Dios no hace acepción de personas, amén. Dios no hace acepción de personas, pero la mente del mundo es que alguien humilde es alguien que no tiene recursos. Pero a veces vamos aquí a dar fe de ello, que a veces alguien que no tiene, es decir, puede ser más orgulloso y más terco y su corazón puede estar más parado que Hitler, que alguien que realmente tiene, pero realmente se humilla delante de Dios. Veamos a un centurión romano y a veces también personas que llegan a tener tanto orgullo, y ahí debemos nosotros también diferenciar. El que tiene a Cristo, es decir, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Ok. Entonces, ahí en Mateo 5:3 dijimos, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, nadie se humilla si no es humilde. Es decir, solo los pobres en espíritu se humillan, es decir, doblan rodillas. Amén. Creo que está en la otra lámina. Amén. Gracias. Nadie se humilla si no es humilde, solo los pobres en espíritu lo hacen. Es decir, el que tiene corazón de siervo va a doblar sus rodillas. Y no habla de una condición física, sino habla de una condición del corazón. Amén. Porque a veces podemos doblar rodillas físicamente, pero nuestros corazones están bien orgullosos. Pero al revés, a veces alguien no dobla rodillas, pero su corazón es como aquel publicano que dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Amén. Ok, leamos una porción de la palabra, amén, para que entendamos. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer algunos cuantos versículos. Aquí vamos a notar quiénes son los pobres en espíritu, amén. Como te digo, una diferencia abismal es pobres en espíritu que pobres de espíritu. En lo personal yo puedo decir que pobres de espíritu es alguien que todavía no vive en el espíritu, prácticamente vive en la carne, pero pobre en espíritu habla de alguien que depende solamente de Dios, alguien que se humilla delante del Señor, que reconoce su condición todos los días, no confía en sí, confía solamente en Cristo. Amén. Segunda de Reyes 1, hay una situación aquí en la cual aquí había un rey Ocosías que prácticamente consultó también, no consultó a Dios y lamentablemente le vino una enfermedad y todo ello, y ahí es mandado por Elías, ¿no? Que dice, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón, verso 4, por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás, y Elías se fue. Ahora veamos acá. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón, por tanto del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Si estamos hablando de un capitán con 50, es decir, son 51, ¿verdad? El cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho,
que desciendas. Notemos la expresión de este primer capitán. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. En otras palabras, murieron ahí 51. Por la actitud soberbia que tuvo el primer capitán. Notemos acá. ¿Okay? Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. ¿Cuántos ya van muriendo? 102. Amén. Ok, entonces notemos aquí que por la otra soberbia y arrogancia de porque hay algunas versiones que lo toman la expresión de este capitán con signos de exclamación o de admiración, es decir, en otras palabras, desciende de una vez. Y notemos que Elías ahí como profeta era alguien que representaba a Dios, es decir, no había respeto ahí a la autoridad. ¿Ok? Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, ¿qué dice ahí? Se puso de rodillas delante de Elías. Un capitán, notemos, un capitán que doble rodillas. Esto no es algo que se veía o que se ve hoy en este tiempo, o como aquel centurión romano que igual no se veía en esa cultura. Entonces dice que se arrodilló delante de Elías y le rogó, miren, le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. A los dos primeros no les interesó, los que estaban con él, es decir, a su cargo, pero a este sí le interesó. Ahí vemos a alguien que es humilde, a alguien de pobre en espíritu, a alguien que reconoce, amén, la autoridad. En este caso, reconocemos a Dios. Y luego dice, y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Y sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros. Y ahí está todo también lo que ya estaba sentenciado ahí, el rey Ocosías. ¿Ok? Pero veamos aquí, hombres que fueron consumidos por el fuego. Es decir, ellos eran responsables de haber decidido obedecer a un rey insensato. Y aquí en el Espíritu vamos a ir aplicando la palabra, y también esto tiene que ser como enseñanza para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros también nos obedecemos a nosotros mismos, es decir, obedecemos a la carne, que es insensata, así como ese rey, insensatos, orgullosos, y no vivimos en la vida nueva en la cual ya tenemos. Tenemos el hombre nuevo que es Cristo en nosotros, pero no andamos en la vida nueva. Seguimos todavía en la vida antigua, es decir, debemos ya dejar el viejo hombre, como dice la palabra, y con sus deseos crucificarlo, que ya el Señor ya lo crucificó. ¿Ok? Entonces vemos ahí que esos dos primeros capitanes, en ellos había orgullo, ¿ok? Es decir, arrogancia, y vemos ahí que prácticamente obedecieron a un rey insensato. Ahora bien, si nosotros entendiéramos los atributos de Dios, cómo es Él, entenderíamos que debería haber reverencia y una actitud correcta para respetar a Dios, y también en este tiempo respetar las autoridades que son puestas por Dios. Por eso alguien que es hijo de Dios debe conocer a Dios y debe entender a quién se le acerca, es decir, quién es Dios para ti, cómo te vas a acercar ante Él. Por eso el Señor Jesús decía, ve primero tu ofrenda. No puedes traer cualquier ofrenda al altar. Arregla tu situación con tu hermano, dice ahí, ¿no ve? Y después ve y presenta tu ofrenda. Si reconocemos quién es Dios, sabemos que nosotros vamos a quitarnos los calzados de los pies como Moisés, porque en la tierra en la que estamos santa es. Amén. Entonces ahí vamos a reconocer a Dios en su santidad, y que Él pues no tolera que estemos nosotros en pecado. Debemos venir y perdonar y pedir perdón para que el Señor perdone nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos que ahí ese rey envía 3 jefes de 50, eran 153 hombres. Los primeros 50 con el primer jefe murieron, con el segundo también, y ahí vemos que había en ellos una actitud de arrogancia, ¿ok? Y no había respeto, honra a aquel varón de Dios. No había
reverencia. Entonces, por eso Elías le dice, si yo soy hombre de Dios, no desciendo yo, sino que fuego descienda del cielo. ¿Okay? Entonces, el rey fracasó con el primer intento y con el segundo intento porque hubo mayor arrogancia. Pero el tercero no era que era más inteligente, no era que pensó, ya, el primero murió así, el segundo así, entonces seré más inteligente y veré cómo puedo, como quien dice, acariciar el codo, ¿no? Es decir, ver la manera de cómo no me mate. No, sino que él era humilde. Porque no es suficiente ser inteligente, sabio, tener conocimiento, revelación, es decir, unción, sino tenemos que ser humildes. ¿De qué sirven nuestros títulos? ¿De qué sirven todo un cargo, una posición, si no hay humildad? Es decir, de nada sirve. Es decir, debemos tener la actitud de Cristo. Por eso que con el tercer jefe la estrategia era más apremiante, se puede decir, ¿no? Entonces vemos que ese tercer jefe se puso de rodillas, se hincó, en él no había arrogancia, no había altivez, había humildad y le rogó de rodillas. Es decir, la actitud de ese corazón fue el que tocó a Elías y el que tocó también seguramente el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque había una autoridad superior. Es Dios mismo que está delante de nosotros y nosotros cómo nos acercamos ante Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Ok, entonces, si vamos aplicando, por ejemplo, vemos que quizá a nuestro cargo hay una familia. No sé, póngale familia de 50 o familia o un ministerio a tu cargo. Es decir, vemos que de nosotros depende también esa humildad que debemos tener como cabezas para que también podamos salvar a los que están bajo nuestro cargo, llámese familia, ministerio, llámese iglesia, amén. Y como les digo, no se trata de un formalismo, sino de una adoración delante del Señor. Es interesante que la palabra adoración veía un significado que significa alguien que está de rodillas, lamiendo, es decir, la mano del amo. Eso significa también un significado de adoración. Entonces podemos ver ahí que la actitud en la cual nosotros deberíamos estar espiritualmente es postrados en adoración delante del Señor. Cuando nosotros estemos en el cielo, dice que nuestras coronas las echaremos delante del Rey. Amén. Porque de nada va a servir los títulos o los galardones que tengamos si todo se trata del Señor. Porque hasta allá vamos a reconocer que no somos nada, que Cristo lo hizo todo y que por su gracia y misericordia estamos ahí delante de Él. Amén. Entonces, muchos pueden orar de rodillas, pero su corazón, dijimos, puede estar más parado que Hitler, ¿no? O que cualquiera de los comunistas que hoy se ve en nuestro alrededor y en todas las naciones, ¿no? Por ejemplo, cuando en ese tiempo perseguían a los cristianos y les decían arrodíllate, ellos preferían que los maten antes de decir que el César era, no sé, pues era el Señor, solo Jesucristo es el Señor. Y por eso también los mataban, porque al único que doblaban rodillas solamente eran ante el Señor, nada más. Amén. Y en varias partes de la palabra hablan de personajes que doblaron sus rodillas. Por ejemplo, Abraham, Josué también, el sucesor de Moisés, que fue caudillo. Ahí el ángel de Jehová, vemos ahí también que vio a Josué doblar sus rodillas. David también de la misma manera y varios. Aún si vemos también como nuestro mayor ejemplo a Jesucristo, dobló también sus rodillas 40 días en el desierto y en el Getsemaní. Pablo también mismo decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre por ustedes. Es decir, hay algo en la humildad que conquista el corazón de Dios. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, como dice aquí la palabra, es el reino de los cielos. Amén. Es de ellos el reino de los cielos. Amén. Avancemos. Por ejemplo, si me acompañas a Isaías 57:15, yo te lo leo, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermosa palabra. Por eso dice también el Señor Jesús, ¿verdad? Y Juan el Bautista mismo decía acerca de Jesús, que él no iba a quebrar la caña cascada ni a apagar el pábilo que humea, es decir, no iba a quebrantar más aquel que ya estaba quebrantado.
aquel que se postraba, aquella mujer sirofenicia. Vemos ahí a alguien, una cananea, alguien que se inclinó de rodillas ante el Señor, reconociendo quién era ella. Y Jesús le habla de una manera como hablaban los judíos en ese entonces, diciéndole que ella era una perrilla, ¿sí? Es decir, con un diminutivo lo digo porque es fuerte esa expresión que decían los judíos para con los que no eran como ellos, los odiaban. Entonces ella misma reconoció su condición, quién era. Y nosotros deberíamos reconocer también porque no merecíamos tener la salvación. Amén. Pero el Señor ha tenido misericordia. Amén. Y de las migajas. Amén. Igual nosotros vamos comiendo y gloria sea al Señor por ello también. Ok, por ejemplo en Segunda Crónicas lo puedes anotar 7:14, también ahí habla, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y conoces bien la palabra, ¿verdad? Yo sanaré su tierra. Y ahí vemos ahí como que una clave. ¿Quieres que el Señor sane tu tierra? ¿Quieres que Dios sane tu casa? ¿Quieres que el Señor sane tu corazón? ¿Quieres que sane esa situación? Humíllate bajo la poderosa mano del Señor, decía Pedro, y el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Deberíamos nosotros reconocer esa humillación, amén, en nuestros corazones y humillarnos delante del Señor. Ojo, no es un simple ritual, dijimos, ¿verdad? Sino es una actitud del corazón, amén, una reverencia delante del Señor. Ok, vamos más adelante. Y es interesante en Filipenses 2, ¿verdad? Dice que Dios, dice, puso a lo sumo a su Hijo y dice, toda rodilla, dice, se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Cuando venga, todos doblarán rodillas. Amén. Y eso va a ser muy, muy hermoso. Amén. Ok. Entonces, vemos también que, por ejemplo, el diablo quiso también las rodillas de Jesús en el desierto, porque le decía, si postrado me adorares, ¿verdad? Por ejemplo, también el paganismo, los césares, los poderosos que querían que los cristianos den pleitesía, ellos preferían morir quemados a espada antes de doblar rodillas ante un rey o ante el César, porque las rodillas solamente eran para Dios. Amén. Ok, cuando uno se humilla delante del Señor, está reconociendo quién es tu autoridad. Aquel capitán, el tercer capitán, reconoció quién era la autoridad. No por nada dijo, seré más inteligente, no, sino que ahí vemos, para que también pueda ser, para que podamos enriquecer el estudio de hoy, vemos ahí la humildad que tenía ese capitán, que reconoció quién era la autoridad. Reconocía, él no vino con su autoridad, es decir, yo soy aquí el capitán y aquí ese profeta me hace caso. No, él era el profeta de Dios. Él merece también ser, es decir, tener reverencia en el sentido de que vemos ahí en el espíritu, ¿verdad? Estamos hablando de estar delante de Dios, ¿ok? Entonces, reconocer que nosotros somos polvo y reconocer la autoridad, reconocer a Dios, es decir, ser dependientes de Dios. Es decir, no puedo hacer yo todo solo, no puedo hacer nada solo, yo tengo que depender de mi Señor. Amén. Reconocer la autoridad, ok. Entonces, cuando vengan situaciones, circunstancias, ahí se demuestra el Señor, por eso todo permite para que podamos mostrar si realmente hay humildad en nuestro corazón. Amén. Vemos ahí cómo Cornelio se arrodilló, ¿verdad? Un Cornelio, alguien gentil, que se arrodilló y Pedro le dijo, levántate, es decir, yo soy también un hombre como tú. O cuando Juan se arrodilló delante del ángel, el ángel le dijo, no, si yo soy tu consiervo, solamente Cristo merece que te arrodilles delante de él. Y a veces nosotros nos arrodillamos ante otras situaciones o hasta a personas, pero no nos damos cuenta que solamente Cristo debe ser reverenciado. Amén. Ok. Por ejemplo, al hablar de igual de humillación, de arrodillarse, en la cultura, por ejemplo, jehovita, que se habla de la cultura, aquellos que eran hijos de Dios, se arrodillaban ante sus papás cuando les daban la bendición. Se arrodillaban porque reconocían la autoridad de su padre, de su madre, que le daban ahí una bendición. Era un canal de bendición, era como que decía, mi padre es el pastor, ¿sí? Es decir, es mi pastor, yo tengo que también ahí recibir su bendición. Amén. Y esa era la bendición sacerdotal, ¿ok? Que eso también en otro tema lo podemos ver, ¿ok? Entonces vemos ahí que aunque era un jefe, no se acercó como un jefe ese capitán, sino como un siervo. Por eso que hemos puesto de ejemplo a Cristo, que Él se hizo pobre
para enriquecernos. Se despojó de sí mismo, no dejó de ser Dios, amén, 100% hombre aquí en la tierra, 100% Dios, pero vino y tomó forma de siervo. Es decir, ese es nuestro máximo ejemplo, amén, Cristo, ¿ok? Entonces vemos que ese jefe tomó, dice ahí, vino y obró, se puede decir, como un siervo, es decir, como aquel centurión también ante Jesús. Porque uno puede ser un doctor, puede ser un obispo, puede ser un pastor, un apóstol o un reverendísimo, etcétera, pero cuando vamos a adorar no vamos a ir con nuestros títulos, porque Juan 4:23 dice que Dios está buscando adoradores, amén. No está buscando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, eso viene después. Pero primero es la vida de adoración que llevamos día a día, amén. Es lo que busca Dios, amén. Adoración, no venir con nuestros títulos o con lo que somos, porque no somos nada, una vez más lo repito, somos polvo, amén. Solamente nos gloriamos en la cruz de Cristo. Entonces Dios busca gente que se postre de corazón y le rindan tributo que merece. Los títulos vienen después, ¿ok? Si eres titulado pero no adoras, no te postras, no sirve de nada. Por eso cuánta responsabilidad tenemos de ser humildes en la casa, amén. ¿Por qué? Porque van a venir batallas, van a venir situaciones, y es ahí donde no las ganamos por el título o oficio que uno tiene, sino realmente si es hijo de Dios, amén. Entonces ahí el jefe se hincó, dice, le rogó, y ahí vemos, ¿no?, que el que se humilla pues será enaltecido. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y ahí podemos ver cómo se cumple también esa palabra. Dios resistió a aquellos arrogantes, a aquellos soberbios que vinieron y baja de una vez, desciende Elías. No, pero Dios otorgó gracia a aquel que se humilló. Amén. Por eso si nosotros entendiéramos la palabra y la viviéramos día a día, entendiéramos que cuánta gracia el Señor nos puede dar a cada día a nuestras vidas, si viviéramos en humildad, si viviéramos de una manera reconociendo nuestra condición delante del Señor, que Él es Dios y nosotros solamente ovejas de su prado. Amén. Amén. Ok, ya estamos terminando. Ok, entonces Dios encargó también tu vida para que puedas preservar también tu casa, tu familia. Puede ser el negocio, ministerio, los dones, profesión, títulos, etcétera. Pero ahí depende también con cuánta humildad tú vienes delante del Señor. Vemos nuestro ejemplo al Señor Jesús, que servía a los discípulos, amén. Les lavaba los pies, amén. ¿Quién es el que debe servir más? Aquel que se le da mayor honra. Aquel que tiene mayor honra es el que sirve más. No es porque uno tiene un título, entonces ahora me sirven. No, es el que tiene más. Por eso al que sabe más se le demandará más, y al que tiene más se le demandará más de la misma manera, porque debe mostrar servicio. Amén. Porque no hemos venido, como dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese ejemplo debemos tener en cuenta nosotros también. Amén. Ok, ¿no? Ya se bajaron los amenes. Ok, entonces el que se arrodilla sabe su identidad con Dios. Amén. Debemos nosotros tener en cuenta de ser humildes. Amén. No hay evangelio de orgullo. No hay, dígame bendecido, dígame licenciado, no hay de queso, nomás de papa. No hay eso, ¿no ves? Es decir, no es, dígame reverendísimo. No, es decir, debemos mostrar humildad. Amén. Okay. ¿Cuántas veces nos arrodillamos delante del Señor? Y no lo digo físicamente, es bueno hacerlo, pero lo digo es decir, desde el corazón. Por eso aquí ese jefe entendía el poder verdadero de no usar la autoridad humana, sino actuar en la humildad divina. Y ahí vemos cómo el ángel de Dios aún le dijo al profeta Elías, desciende con él, porque ahí vemos que había una actitud como la de Dios. Por eso que vivir en justicia es vivir de acuerdo a cómo es Dios. Amén. Entonces, ahí vemos que a los arrogantes, los soberbios, prácticamente Dios los consumió ahí con fuego. ¿Ok? Entonces, el que dobla rodillas con humildad fácilmente obedece y se somete a la autoridad. Ahí vemos el caso de este tercer capitán, ¿verdad? Ahí vemos también el caso de los Boanerges, Jacob y Juan,
que no actuaron con una humildad, es decir, no le recibieron bien en una aldea y le dijeron, Señor Jesús, así como Elías hizo descender fuego del cielo, igual que los consuma, ¿no? Que caiga fuego del cielo, consúmelo, Señor, ¿no? ¿Cómo es eso? Esa expresión, manda fuego, Señor. No, es decir, ¿de qué espíritu sois?, le dijo el Señor Jesús. Ese no es el espíritu correcto. Por eso que cuando vivamos en el día a día, siempre pensemos antes de actuar, como quien dice, si es el sentir de Cristo o no es el sentir de Cristo. ¿Amén? Ok. Debe haber ahí entonces humildad. La mujer sirofenicia igual habíamos visto, y también otras mujeres devotas, íntegras, piadosas también, que se arrodillaban, que reconocían su condición. Amén. Que no había soberbia en ellos. Quiero leer ya para terminar Santiago 4:6. Alguien me lo lea en voz alta, y Primera de Pedro 5:5. Santiago 4:6. ¿Quién lo tiene? Nadie. Y Primera de Pedro 5:5. Amén. ¿Qué dice? Fuerte. Primera de Pedro 5:5. Wow, qué hermoso pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, no? Estén sujetos, jóvenes, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de, ¿qué dice? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Y qué dice Santiago 4:6? Amén. Amén. Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow, qué hermoso. Amén. Eso es muy, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿ok? Entonces, vemos también el caso de aquel centurión que tenía amor por su siervo. Amén. Es decir, era alguien que era esclavo. Era un hombre que amaba a su esclavo. Y en esa cultura nadie hacía eso, porque la cultura era tratarlos como a bestias de carga. Pero este centurión romano amaba a su siervo. Ahí vemos esa humildad. Por eso el Señor Jesús dijo, en este hombre he visto una fe que no he encontrado en Israel, parafraseando el texto. No he encontrado en Israel, pero en este centurión sí. Alguien que se humillaba delante del Señor. Porque él mismo dijo, yo sé, Señor, la autoridad que tienes. Solo tú di la palabra que mi siervo sanará y será hecho. Él sabía quién era Jesús, el Mesías, el Cristo. Si no, no se hubiera arrodillado delante de él. Amén. Vemos ahí a alguien, un soldado humilde. Entonces, la humildad no significa una posición, una casta, una condición social. No. Es decir, cuando eres hijo de Dios, prácticamente tú tienes que tener el sentir de Cristo, vivir en humildad. Amén. Y no se trata de tener o no tener, ¿ok? Entonces ahí ese centurión estimaba a su siervo, amaba a su siervo, trataba bien a los demás. Por eso, no hay hombre que haya visto la gloria de Dios y siga siendo orgulloso. Quizá vio maravillas o milagros, pero nunca vio su gloria. Por eso, una vez más lo repito, no hay hombre que haya visto la gloria de Dios y siga siendo orgulloso. Esto lo estamos viendo en el tema de las parábolas del sembrador, por ejemplo, que puede ser sembrada en ciertos terrenos, pero nunca haber nacido de nuevo, porque en algún momento se apartarán, porque solamente fueron adoctrinados. Pero el que es hijo de Dios, pues no va a ser orgulloso. Por eso que cada uno de nosotros batallamos con la carne. Por eso los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso que debemos luchar de hacer morir lo terrenal, hacer morir el viejo hombre. Si hay orgullo, Señor, ahí nos arrodillamos y pedimos perdón si hemos herido. Ahí con el esposo, con la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos. Porque el que es hijo de Dios en ningún momento va a vivir con un orgullo. Siempre va a ser quebrantado por la palabra, quebrantado por la presencia de Dios, y va a obrar en como Dios manda. Amén. El pobre en espíritu. Amén. Entonces, eso es para que tomemos muy en cuenta. Entonces, ya para terminar,
Bueno, el tema del centurión lo dejamos para otra ocasión, y ahí ya lo conoces ese texto, pero aquí me llamó la atención cuando, por ejemplo, cuando Jesús vino en su primera venida, y dice que los leprosos vinieron y se postraron delante de él. Es decir, hay un pasaje que dice que extendiéndole la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Pero ese leproso dice que se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Alguien que es pobre en espíritu, que se humilla delante del Señor, reconoce la autoridad, reconoce a Dios, que es decir: Señor, si tú quieres, hazlo. Y el Señor lo hizo. Amén. Y vemos ahí, ¿no?, que los leprosos en ese tiempo, según la ley de Moisés, eran marginados. Pero vemos ahí a Jesús que prácticamente le tocó y lo sanó, y él no se volvió inmundo, impuro, como lo decía la ley de Moisés, porque estaba ahí el que había dado mismo la ley de Dios. Amén. Ok, entonces vemos también que después de ese episodio de aquel leproso que viene y se postra delante del Señor y le ruega y le diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. También hay un pasaje de Pedro, después de ese evento, que Pedro también se postra delante del Señor reconociendo: Señor, soy pecador. Cuando el Señor Jesús hace el milagro delante de los ojos de Pedro, es decir, reconoce que es indigno de su perdón y salvación. Amén. Por eso que ahí vemos el ladrón también, que le dijo a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Quién dice eso? Sino alguien que es hijo de Dios, alguien que ha obrado Dios en él y se ha humillado. Pero el otro ladrón, prácticamente lo contrario, continuó siendo soberbio. Pero ese otro ex ladrón, podemos decir así, su vida antigua, pues ya el Señor ya no lo tomaba en cuenta, sino que el Señor hizo también un nuevo nacimiento en él. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Esto está en Lucas 5:8, ¿no? Cuando dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow. Romanos 4:7-8 dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué lindo que podamos tener esa humildad de aquel leproso y decirle: Señor Jesús, ¿puedes limpiarme? Y responder con gratitud, como lo hizo este leproso samaritano de paso, ¿verdad? Que volvió y agradeció al Señor, respondió con gratitud. Amén. Y algo que nos enseña también la palabra es que el que es verdaderamente humilde es el que se gloría en la gracia de Dios y en la cruz, y no en su arrogancia. ¿Por qué Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo? ¿Sabían? Saulo significa el deseado. Es decir, y eso era Israel, ¿verdad? Que deseaban tener un rey y desecharon a Dios como rey, y por eso quisieron a Saúl. Y Saulo viene de esa palabra, Saulo, el deseado. Pero Dios le cambió el nombre de Pablo, y Pablo significa pequeño, porque esa es la condición a que debemos tener nosotros. No somos grandes, solo hay un único grande, nosotros somos pequeños. Amén. En esa condición debemos estar. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra, Señor. Y cada vez, Señor, que vayamos estudiando, Señor, las bienaventuranzas y aún tus parábolas, Señor, que tú dejaste, Señor, enséñanos, mi Dios, más de tu reino, Señor, y aplicarlo en nuestro diario vivir, Señor. Y con esta bienaventuranza, Señor amado, que somos bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enséñanos, Dios amado, a no dormitar, Dios, a vivir en humildad, Señor, que demos ese fruto tuyo, Señor, que eres tú en nosotros, Señor. Reflejemos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Que en ningún momento nos gloriemos, Señor, por lo que somos o lo que tengamos o por lo que podamos poseer, Señor, o algún título que podamos tener, sino que nos gloriemos solamente en ti, Dios, en ti, Jesús, en tu cruz, Señor amado, mi Dios, y no en nosotros. Reconocer que que somos nada, Señor, somos polvo, mi Dios, pero tú aún así, Señor, hablas por medio nuestro y utilizas nuestras vidas, Señor, para cumplir tus propósitos. Pero siempre queremos darte la gloria, Señor, porque no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Saludémonos. Amén.